Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Morelia con el arquitecto Gerardo Ávila. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, Abraham, muchas gracias. Estamos muy felices de que estés aquí en la casa y presentes en tu canal. Encantados de estar por acá para ver esta casa tan imponente. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Sí, nos encontramos en la ciudad de Morelia, Michoacán, al sur de la ciudad, en el desarrollo de Altozano. Aquí es donde se localizó el proyecto que vamos a revisar. En cuanto a las orientaciones que tenemos del terreno, es una orientación poniente de la fachada principal o oriente de la fachada posterior, y tenemos el norte y el sur. Y los vientos dominantes serían del lado sur, es donde llegan. Interesante. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote tiene dimensiones de 8 por 20 metros, con una superficie total de 120 metros cuadrados. El terreno, de 160 metros cuadrados, perdón. 160. Así es. El terreno presenta características importantes para el proyecto. Tuvimos que estudiar el terreno y ver las preexistencias que ahí existían, porque los terrenos de aquí son muy accidentados. Realmente, del nivel de banqueta al nivel más bajo del terreno tienen alrededor de 4.5 metros, incluso hasta un poquito más. Es impresionante porque cuando vemos la casa, pues se ve como muy plana todo, ¿no? La calle, la fachada. No te imaginas que el terreno era así. Así es. 4 metros de pendiente. También parte del reglamento de aquí de construcción de Altozano, de esta zona residencial, es que no se puede evidenciar por ninguna de las fachadas la existencia de un sótano. Entonces también se tiene que cuidar mucho eso, y al final es un reto al momento de construir y proyectar una casa, porque un sótano pues no suele tener mucha iluminación. Entonces iluminarlo suele ser un reto, y más porque no puedes evidenciarlos de que existen ventanas o vacíos de luz que den hacia un sótano. Platícanos sobre la apariencia de la casa, ¿no? Esta fachada tan cerrada y recubierta de piedra, ¿verdad? Recubierta de piedra, así es. Cuando platicamos con el cliente acerca del proyecto y se le entrevistó la primera vez, él decía que quería una fachada que fuera totalmente cerrada. Entonces, desde un principio se consideró, y también quería que tuviera como alguna plástica que diera como ese aspecto de misticidad, para que uno tuviera como la curiosidad de ver cómo era por la parte interior. Pues para realizar la fachada y el diseño se tomaron, del proyecto completo, se tomaron en cuenta muchos elementos. Una fueron las exigencias del cliente, así como los requerimientos que él tenía para el proyecto. La otra fue, como lo mencioné, la orientación y la localización del terreno, y las restricciones que el mismo fraccionamiento ponía al momento de construir. Una de las restricciones más importantes es que se tiene que dejar al frente 4.5 metros libres. Eso es lo que exige el fraccionamiento, pero realmente en el reglamento de construcción dice que tiene que haber mínimo un cajón de 5 metros. Entonces tiene que quedar incluso más de los 4.5 metros que comenta o que sugiere Altozano. Por la parte de atrás se tiene que dejar libre 2 metros. Este tipo de terrenos tiene el muro de contención que da hacia la calle de atrás, dentro del terreno, por lo que no se puede construir sobre ese muro de contención. Entonces, a los 20 metros que tenemos de fondo, tenemos que restarle todavía 40 centímetros más para poder crear la fachada de la posterior. Eso es parte de las restricciones que pone el fraccionamiento, así como no evidenciar, como les comentaba, que hubiera existencia de sótanos. Aquí no nos imaginamos que hay un sótano. Así ya es. más o menos creemos que sí hay. Así es, así es. Oye, ¿qué tipo de mármol o qué tipo de piedra es la que tenemos en la fachada? Es un mármol travertino a la veta, con formato de 40 centímetros por largos libres. Está colocado a hueso, y no tiene junta, para darle una apariencia más natural. Se ve bien. Se ve muy elegante, ¿verdad? Que toda la casa tenga esta misma piel.
Se siente muy, pues muy pura, muy fuerte. Así es, sí, lo que se quería lograr, al menos aquí en la fachada, era justo eso, crear esta piel de mármol travertino y colocarla en distintos planos. Aquí está este primer muro, que es muy vertical, de mármol, y lo queríamos contrastar con este otro muro, también del mismo material, pero haciendo ese pequeño quiebre, que ya cuando entremos a la parte de las habitaciones, veremos cómo ese pequeño quiebre nos ayuda para convertirlo en un balcón y la iluminación de esta recámara que quedó al frente. También utilizamos otro tipo de materiales que fue los muros de concreto blanco que se quedaron de manera aparente. El color es similar al del travertino, pero queríamos lograr como esa diferencia de texturas para darle un poquito más de profundidad a la fachada. También utilizamos algunos elementos como placa metálica tratadas con ácido para dar efecto oxidado y posteriormente con un sellador para que no pierdan su apariencia. Todos estos materiales nosotros los replicamos o los utilizamos también en la parte de adentro con la intención de que pareciera un solo proyecto, de no solamente concentrarnos en la parte de la fachada, sino también en el interior, entonces crear como esta comunicación del interior hacia el exterior. Excelente. Pues vamos a conocerlo. Perfecto. Bienvenidos y espero que les guste el proyecto. Gracias. Interesante el detalle de la placa, ¿verdad? Generando esta techumbre, ¿verdad? Esta techumbre así es, que nos ayuda a proteger la puerta. Puerta de Vivel. Bastante generoso, ¿eh? Así es. Tiene casi 2 metros. Y nos sirve también para ocultar el baño. Igual ahorita también lo podemos revisar para ver cómo el medio baño de la planta baja queda oculto. Ah, qué bonito detalle. Sí, una de las exigencias del cliente o de los requerimientos que él tenía para el proyecto era un espejo de agua. Él quería un espejo de agua en una parte de la casa, entonces decidimos ponerlo a la entrada, como un detalle que te recibiera. Realmente en la oficina no nos gusta poner mucho los espejos de agua por todo lo que implican. El mantenimiento, el gasto de agua, a pesar de que les pone filtros, pues se tiene que estar reciclando el agua cada cierto tiempo. Pero también, si somos honestos, el cliente el 80-90% de las veces tiene el espejo de agua vacío y queda como un jardín de piedras, y la verdad es que también tiene una apariencia muy, muy bonita. Más porque se le colocó por la parte de abajo una tira LED, entonces baña las piedras y hace que sea un detalle que se vea bonito incluso cuando no tiene agua. Así es. Pero se siente, la verdad, pues muy natural, ¿no? Es muy, muy agradable el agua. Así es. Que sabemos del mantenimiento. Y este perrín. Es el perrito del cliente, mira, ya nos vino a visitar, nos vino a recibir aquí en la obra. Hola. Muy bien. Así es. Entonces, el cliente también nos pedía y él quería que fuera una planta totalmente abierta. A lo mejor hablo mucho de lo que el cliente quería porque escuchamos lo que él quería para poderlo traducir nosotros en nuestro trabajo de arquitectos y proponer un proyecto que fuera adecuado y que fuera, pues ahora sí que hecho a la medida según su necesidad. Es una planta libre. En esta planta libre, en este nivel que es la planta baja, compartimos 3 espacios principales, que es la cocina, el comedor y la sala, que realmente están en línea uno con otro. Y quisimos jugar también continuar con el juego de materiales. En este caso, con los muros de concreto blanco colados, aparentes, y el uso del travertino. El uso del mármol travertino, así es. Y crear esta doble altura que nos iba a permitir iluminar el interior de la casa, porque si recordamos, la fachada tiene pues no tiene ventanas, es una fachada ciega, entonces tenemos que buscar la manera de poderla iluminar. Entonces, pues el cliente quería una doble altura y se sugirió que fuera en la parte posterior de la casa para poder colocar estos grandes ventanales y poder iluminar y ventilar el interior de la casa. Está muy agradable este espacio, ¿eh? No te lo esperas. Ves lo cerrada de la fachada y de repente aquí la amplitud y muy bonito el detalle que entra el mármol, ¿verdad? Eso le da mucha fuerza al espacio. Así es. Sí, justo queríamos lograr eso, compartir los materiales del exterior con el interior, justo para vincular el interior con la fachada. Alguno de los retos que teníamos también
era cómo hacer que la planta baja no se sintiera, o bueno, en general la casa no se sintiera como muy fría, porque estamos utilizando bastantes materiales negros, el muro de concreto, entonces suele ser que las casas tengan poca iluminación cuando utilizas colores muy oscuros o incluso el concreto absorbe bastante la luz. Claro. Y la idea de aquí era justo contrarrestar color negro con el gris del muro de concreto, con el mármol travertino que le da calidez a la casa, para justo para crear un ambiente que invitara a estar, a vivir, a tener convivencia dentro del espacio. También se propuso estos espacios, estos vacíos dentro de la casa, que de hecho se planeaba que fuera como en la fachada, irlo descubriendo poco a poco, porque cuando uno entra, no te imaginas lo que hay detrás de este muro de concreto. Entonces es un bonito detalle que al momento de que te acercas y empiezas a descubrir la casa, te das cuenta que existen incluso vacíos dentro de la casa que se van replicando a lo largo de toda la casa. Ahorita los vamos a ver, con la intención también de que estos se puedan abrir y crear un solo espacio, para que el espacio exterior también se convierta en un espacio exterior y viceversa. Estos espacios, la verdad es que ayudan bastante en temporada de calor, porque crean un ambiente muy agradable. Habíamos comentado que la ventilación viene del lado sur, entonces viene de este lado. Entonces por aquí entra una brisa de aire bastante agradable. Entonces en temporada de calor pues no se requiere, digo, por la altura, que ayuda bastante. La otra, los ventanales, pues no se requiere ningún tipo de aire acondicionado o climatización para tener un ambiente agradable dentro de la casa. Qué genial, ¿eh? No veo el aire acondicionado. Así es. No se necesita. Así es, no se necesita. En la recámara principal se colocó porque el cliente lo pidió, pero realmente nos ha comentado que No lo he utilizado. no lo ha utilizado. Así es. Está genial este espacio, ¿eh? Sí. Y me gusta que cortaste también, quizá para economizar un poco el uso de la piedra. Fue para integrar otro tipo de materiales y también no se viera tan monótono. Entonces, aquí este detalle que hicimos con la transición entre el mármol y el recinto, fue crear como un juego de planos. Okay. Para poder justo eso, cortar con el material y poder proponer a lo mejor otra atmósfera que conviviera con la de la sala. Fue la intención. Entonces, realmente en la parte de atrás de este muro pues no hay nada. Podríamos decir que son 30 centímetros que no son habitables, pero que nos ayudan para crear este tipo de muros que nos permiten dar cierto carácter a la casa. De acuerdo. Así es. Y también, digo, mucho del mobiliario, la mayoría del mobiliario que se ve aquí dentro de la casa, se trabajó junto con el cliente para seleccionarlo y otro para fabricarlo. El cliente quería resaltar la artesanía michoacana, de hecho, y compró algunos elementos, por ejemplo, las cocuchas, que son muy características de la zona. Entonces, el cliente las quería. También quisimos crear contrastes con los elementos que él iba a colocar posteriormente se le entregara la casa. Los muebles también se fabricaron, tanto la cocina como el comedor, utilizando las mismas piedras, los mismos granitos. En el comedor se utilizó una madera un poquito más dura que la parota, para que resistiera el peso de la piedra, pero aún así se le puso la misma cubierta para que conviviera junto con la cocina. Excelente, sí, pareciera que son hermanas, ¿verdad? Así es. Sí, justo era la intención, también de que también se mandaron a hacer. Todo se mandó a hacer en una localidad cercana aquí a Morelia, que está alrededor de media hora, que se llama Cuanajo. Okay. Realizan muebles de madera y los realizan de muy buena calidad. Entonces todos se mandaron a hacer ahí, una como apoyo a los artesanos y otra para dar a conocer su trabajo. Pues si me puedes pasar el contacto para darlo de alta en inobra.org. Claro que sí. Contactar. Claro que se llenen de chamba mis hermanos artesanos. Claro que sí. También el detalle de la cocina, el cliente quería que fuera como un mueble cerrado, que no se viera mucho hacia el interior y fueran superficies muy limpias. Entonces se le propuso hacer algunas puertas para poder esconder las partes de servicios como las tarjas. Quería todo limpio. Quería todo limpio, así es, que no se viera. En esta parte queda la tarja y en esta parte será la parte de los electrodomésticos, que en este caso solamente colocó una licuadora, pero la intención era que él pudiera ocultar
esa parte de ahí para que se viera una línea todavía más limpia en la casa. Entonces se le propuso crear como estos tipo de armarios dentro de la cocina para poder esconder estos elementos. Aquí fue también un reto para nosotros y para el carpintero. Hubo mucha comunicación entre el trabajo de carpintería y el trabajo incluso de albañilería para poder empezar a dejar las preparaciones para que el carpintero pudiera montar. El caso aquí de los herrajes para hacer este tipo de puertas, pues la verdad es que suelen ser bastante caros, bastante costosos. Entonces, nosotros buscamos alguna manera de poder economizar para, con el presupuesto que teníamos, poder crear la idea que el cliente tenía. Entonces, utilizaron herrajes de centros de entretenimiento que son muy comunes, que se pueden conseguir en cualquier lugar, y se adaptaron a este sistema para poder crear Ok. este sistema. Así es. También, otras cosas que ¿Será que trabaja bien, verdad? trabaja muy bien. Sí, Para regresarlo, lo jalas. lo jalas, así es. Ah, ya vi. O sea, es que son correderas Son correderas, así es. y ya la puerta tiene un push. Tiene un push. Está bien. Así es. Sí, Excelente. y también se estuvo planeando con el carpintero la manera en cómo íbamos a colocar los electrodomésticos, el refrigerador. Entonces nosotros siempre solemos dejar por la parte de atrás del refrigerador el espacio más amplio para que el refrigerador no quede botado y quede la medida que tiene que ser para que batan las puertas y quede el espacio para pasar a conectar fácilmente lo que sería el microondas y el horno. Incluso aquí en el microondas, pues es un microondas común, no empotrable, pero nosotros lo que hicimos fue hacer el saque a la medida para que el microondas quedara como si fuera empotrado. Entonces la verdad es que da una muy buena apariencia y son detalles que uno puede economizar al momento de estar haciendo la obra y quedan muy bien. Excelente. ¿Qué tipo de madera tiene los frentes de la cocina? Es nogal. Nogal. Nogal, así es, todo es enchapado de nogal. De hecho, toda la carpintería que se utilizó tanto, bueno, en el interior de la casa, Ujú. es madera de nogal, a excepción de lo que te comentaba del comedor, que fue madera de parota. Excelente. ¿Qué profundidad le das tú al refrigerador? Le damos 1.20, 1.20. 1.20 con la intención de que puedan, se pueda pasar a la parte de atrás, hacer la conexión de los muebles, de los hornos y sea más sencillo. Incluso para poner las válvulas de cierre rápido en caso de que haya algún accidente, alguna fuga o algo así, sea más sencillo mover el refrigerador, pasar por la parte de atrás y poder cerrar las llaves. Pero uno tiene acceso a la parte de atrás. Se tiene que mover el Hay que quitar el refrigerador, refrigerador. así es, Ok. pero pues los refrigeradores actualmente traen su sistema para poderlos mover de una manera fácil, entonces para poder hacer esa conexión por la parte de atrás. Ahora también no es un espacio que se esté usando con frecuencia, de hecho a lo mejor ni siquiera se usa, pero sí es como para facilitar al cliente al momento de que tenga que hacer una reparación, tener ese acceso por la parte de atrás. Excelente. ¿Qué altura tenemos de piso a techo aquí en planta baja? Tenemos 3 metros. Ah, por eso se siente tan amplio. Así es, sí, tenemos 3 metros. De hecho, en todos los niveles se manejaron los 3 metros Los tres. de altura. Así es. ¿Qué material es el que estamos viendo? Es recinto, Seguro. es recinto, con un formato de 5 por 15 centímetros. Es irregular, puede ser poquito más, poquito menos. Y fue colocado pieza por pieza. Y también no se le colocó ninguna junta con la intención de darle esa apariencia como más pétrea, más pura. O sea, una por una. Una por una se colocó, así es. Se hizo la cuadrícula en el muro Ajá. y Ah, ya entendí. Solamente es como una fachaleta. es una fachaleta, Ya. así es. Pensé que era un bloque y dije, ah, caray, está difícil uno por uno. Sí, de hecho, la idea era poner un block similar al cara de piedra, Al cara de que piedra. da una apariencia similar. Se mandaron a fabricar unos similares aquí en Morelia, pero no pasaron la prueba de calidad. Ahora sí que cuando nos los trajeron a la obra, de mano en mano se rompían. Ya. Entonces, pues no los quisimos utilizar porque pues al final eran temas, pues los muros pues son estructurales, entonces no queríamos tener algún problema y se regresaron los blocks y se buscó una segunda opción y esta fue la segunda opción. La verdad es que creo que fue una muy muy buena opción, la apariencia es muy buena y volvemos a lo mismo, los mismos materiales que estamos utilizando afuera, por ejemplo el recinto lo utilizamos en la parte de la cochera, En el piso. en el piso, así es que fue en un formato 10x10 y acá lo utilizamos en un formato 5x15. Excelente. ¿Y qué hay detrás de la cocina? Detrás de la cocina está el vacío de luz que nos va a iluminar la parte del sótano, pero aquí inmediatamente, al cual no se tiene acceso desde este nivel,
pero aquí inmediatamente tenemos el medio baño. Que cuando abres la puerta lo bloqueas, ¿verdad? Así es, se bloquea e incluso se trabajó este mueble a la entrada para que la puerta quedara totalmente a la par del mueble y no se percibiera que hay algo por la parte de atrás. Entiendo, y aprovechas para hacer cajones, aquí quitarte los zapatos. Así es, justo para eso. Ah, no, el medio baño de visita es muy amplio. Muy amplio, así es. Sí, ¿Qué tenemos de acabados en el muro? ¿Es un porcelanato? ¿Es granito? es loseta cerámica Ujú. en formato 60 por 1.20. Así es, y volvemos a repetir el mismo tema del travertino, del mármol travertino, para darle calidez y contrarrestar la frialdad que te puede dar un color negro dentro de un espacio. Pero lo equilibras muy bien, ¿verdad? Se equilibra bastante bien, así es. Procuramos dejar, por ejemplo, el reflejo de los espejos te dan hacia la madera y hacia el mármol travertino, entonces eso te da calidez. La iluminación en color cálido también te provoca calidez y cuando uno está haciendo uso del baño también uno tiene la vista hacia el mármol y provoca calidez. Realmente los colores negros los utilizamos para asentar los colores e incluso para que el mármol resaltara más. De acuerdo. Y aquí le das un tono un poquito más oscuro, ¿verdad? A la parota en el mueble. Es nogal. Perdón, al nogal. Al nogal, no, es el mismo, Es el mismo tono. es el mismo tono, por el juego de luz y por los espacios que son un poquito más reducidos, se perciben de otro tono, pero realmente todo el color de la madera se utilizó el mismo color del nogal, así De es. acuerdo. Entonces, todo esto es chapa de nogal. Es chapa de nogal, así es. Se ve muy bien. Sí, y se le hizo un pequeño canto entre cada pieza Ujú. para crear esta parte de... Como si fueran duelas, Como ¿verdad? si fueran duelas, así es, para crear un tipo enduelado. Con la intención también de que cuando todo esté cerrado se perciba como un solo mueble y no se vea como que es una puerta, la puerta de acceso y el mueble. Esos resaques, ¿verdad? Están buenísimos. Así es. Perfecto. Perfecto. Y la escalera, platícanos un poco. La escalera queríamos que fuera como un elemento, pues, protagónico dentro de la casa. Y lo que queríamos hacer es crear un volumen que se viera pesado dentro de la casa. Entonces es que se decide hacer una escalera con doble barandal de placa. La placa está rolada en metal de 3/16 para darle el cuerpo que necesita. Y se viera como un elemento incluso escultural dentro de la casa, o sea, no dejarla únicamente como un espacio de circulación o articulación entre los diferentes niveles, sino también que fuera como un elemento escultural que llame la atención y vista. Oye, platícanos estructuralmente cómo trabaja. ¿Hay una viga y arriba está la placa? ¿O es solamente la placa? Es solamente la placa es de 3/16 y es pues de un grosor bastante considerable, son casi 5 milímetros. Ujú. Entonces eso permite que el cuerpo de la placa sea lo suficientemente sólido como para soportar el peso de los escalones. También se ancló a la parte del muro, la otra placa, también eso le da rigidez. Los escalones como tal tienen un alma metálica de PTR y están forrados en madera de pino. Esta es madera de pino en color nogal. Muy bien, ¿eh? La verdad que se siente muy bien hecha la escalera y resistente. Resistente, así es. Sí, parte de lo que queríamos lograr con la escalera y que fue todo un reto, justo era que al momento de subir o bajarla no se sintiera frágil y no temblara. Entonces, sí, por el sistema constructivo que estábamos utilizando, sí fue un reto, pero al final, con el calibre de la placa se logró y la verdad es que es una escalera que se siente bastante robusta, bastante resistente y no hubo algún problema con eso. Muy bien. Ya lo que veo es que dejas la escalera alineada, tanto planta baja como a sótano, ¿verdad? Así es. Sí, también esto fue parte de los retos de la construcción, porque el muro colindante que íbamos a hacer era muro de concreto. Entonces, para colar un muro de concreto que abarcara los 3 niveles, pues la verdad es que es bastante complejo. Entonces fue un muro de casi 10 metros de alto el que se coló al interior de la casa. Y me comentabas que ya existían vecinos a los dos lados. Así cuando es. construiste. Así es, cuando se inició el proceso de construcción, ya había vecinos a los dos lados, entonces también el tema del mejoramiento de terreno de la cimentación fue bastante complejo,
porque pues no podía bajar ningún tipo de maquinaria pesada para hacer los trabajos, entonces se tuvo que hacer prácticamente a mano con maquinaria muy ligera para poder realizar los trabajos de cimentación. Claro, y para no dañar la cimentación de los vecinos, ¿verdad? Totalmente, sí, aunque también los vecinos, por las características que tiene el terreno, pues sí, también su cimentación estaba bastante Muy profunda. profunda. Así es, entonces sí no hubo ningún problema por esa parte, sin embargo, siempre se tuvo el cuidado de poder respetar la integridad de la estructura de los vecinos. ¿Y cómo cimbras este muro de concreto teniendo del otro lado ya el muro de bloc del vecino? Ok, se colocó una placa de estireno de 3 centímetros, de media pulgada, de Ujú. 2,5 centímetros, entre lo que iba a ser el colado y la casa del vecino, con la intención de que hubiera un espacio de aire y no comprometer la estructura del vecino al momento de realizar el colado. Entonces, ya al momento de que cuando se vacía el concreto, pues el concreto tiende a ejercer presión hacia los lados, digo, sí, hacia la parte de abajo, pero también en varias direcciones. Entonces, ya el concreto, al momento de fraguar, pues ya trabaja de manera vertical y ya no empuja hacia los lados, entonces no hubo ningún problema y el estireno es el que absorbió esas fuerzas al momento de realizar el colado. Excelente, porque solamente cimbras de un lado. Solamente se siembra de un lado, así es, El cuando muro del vecino funciona como la cimbra de atrás o la contracimbra. así es, sí, sería de esa manera, funcionaría de ¿Y esa de qué manera. altura vas colando tus módulos de los muros? ¿A qué Al altura? principio empezamos a colarlos de 1 metro en 1 metro para ir haciendo las pruebas. De hecho, eso lo vamos a poder revisar en la parte de abajo. Se ve bastante interesante cómo la primera parte del muro se coló de 1 metro, luego la siguiente parte de otro metro, y era justo para ir viendo el tema de la cimbra, ir corrigiendo algunos detalles que no nos gustaran, ir mejorando el sistema de cimbrado. Porque también algo que fue muy interesante en la construcción del muro de concreto es que no queramos usar ningún tipo de, pues de sujeción de la cimbra que marcara el muro, y queramos que únicamente se vea el enduelado. Entonces, si prestamos atención, no hay un corte lineal de inicio a fin entre el muro, o sea, fue una sola cimbra la que se colocó y lo que se hizo fue colocar puntales de este lado de la casa para soportar el peso de la cimbra. Te digo, empezamos de 1 metro en 1 metro, ya que fuimos perfeccionando la técnica, ya colamos posteriormente la planta baja y luego la planta alta. Ok. Obviamente, entre más íbamos subiendo la altura, pues el nivel de complejidad era mayor, pero pues cada que realizábamos la cimbra y el proceso de cimbrado, a pesar de que tenía un grado más de complejidad, pues ya teníamos un poco más de experiencia que nos permitía resolver errores pasados en la nueva cimbra. Súper interesante. Muy bien, pues vamos a conocer. ¿Tú me dices planta alta o planta baja? Podemos pasar a la planta baja. Muy bien. Si gustas pasar. Muy alineada la planta, ¿verdad? Muy Estamos viendo este gran eje lateral que es la escalera. Así es, sí que conecta literal en una sola línea desde el sótano hasta la planta alta. Buenísimo. Sí, la parte de la planta baja, el cliente quería que fuera también un área social, pero volvemos a lo mismo, quería que fuera como un espacio de usos múltiples, pero que fuera cálido. Entonces, lograr ese tipo de espacios en un sótano, pues puede ser un poquito complicado y es por eso que recurrimos otra vez al tema de la madera, para darle calidez, a los grandes ventanales para que entre iluminación. Aquí en la parte de atrás nos hubiera gustado incluso el muro, dejarlo un poquito más abajo, pero como el reglamento nos decía que no se podía evidenciar la existencia de un sótano, pues no podíamos tener el muro más bajo, entonces se tuvo que colocar hasta esa altura. Sin embargo, creo que entra bastante iluminación, es un espacio bastante cálido y muy bien iluminado. De hecho, también este ventanal se abre de lado a lado para convertir el espacio en uno solo, que no solamente sea el interior y el exterior, sino que sean un solo espacio. Muy, muy interesante y muy agradable, ¿verdad? Te baja mucho la luz estas piedras oscuras. Así es. Sí, pero realmente el espacio queda bastante iluminado y todavía cuando uno abre todo el ventanal, pues sí se siente un espacio bastante iluminado, bastante espacioso.
Ujú. Es que es grande el ventanal, ¿verdad? Es También 3 ventanal, metros. así es 3 metros, bueno, menos lo de la viga, que Ok. es una IPR, que tiene 30 centímetros, así es. Qué buen jacuzzi, ¿eh? ¿Todo es de material, de concreto? Todo es de materiales de concreto, fue colado, con concreto impermeable, para que no cambiara su apariencia y no se humedeciera, entonces fue hecho colado monolíticamente para crear la parte del jacuzzi, así Buenísimo. es. Y de este lado tiene sus equipos, Sus esta es una equipos, alberca. así es, que sería la bomba de calor y ahí de esa parte oculta queda la parte de las bombas con las que funciona el jacuzzi. Excelente. Así es. Muy Y bonito el pues, jardín. gracias. Y pues justo eso, siempre quisimos utilizar también algo de vegetación con la intención de que se sintiera como un espacio más agradable, más natural. Y justo colocamos los remates visuales con vegetación para crear esos espacios. En la parte de la sala, se observa cómo también seguimos utilizando la topografía del terreno. O sea, Sí. era tan accidentado que todavía nos dio la oportunidad de poder hacer una sala hundida. Eh, Esta sala, la idea principal era dejarla a nivel de piso, pero al momento de estar construyendo nos dimos cuenta que el terreno estaba tan bajo que podíamos darnos la oportunidad de poderlo hacer de esta manera. Y Ujú. la verdad es que pues se iba a crear como un espacio más dinámico al momento de hacer una sala en forma de C, para que al momento que el doctor tuviera las reuniones hubiera incluso hasta más espacio que una sala o unos muebles tradicionales. Aquí también se fabricó la parte de la mesa con una chimenea interior, utilizando los mismos materiales que hemos venido utilizando desde la fachada, la planta baja y ahora acá en el sótano. Está excelente, ¿eh? Ay, la banquita es de mármol, ¿verdad? Que se parece a este material. Este es un cerámico en el piso, Es ¿verdad? un cerámico, así Ujú. es, un cerámico de 74.5 por 1.50. De acuerdo. Así es, sí, es un formato bastante grande que también representa un reto colocarlo, Ujú. pero pues quedó bastante bien. Y escogimos un color claro con la intención tampoco de que compitiera con los materiales, con el Con el mármol. mármol. Así es. Interesante la barra aquí, independiente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlas recargadas sobre un muro, ¿verdad? Con un respaldo, Así es, pero aquí sí, queda como una isla. es como una isla. El cliente quería tener un espacio que fuera justo dinámico, en el que esta pudiera funcionar como para hacer una reunión, como una barra de bar, como para poner alimentos. Entonces quería un espacio que fuera flexible y por eso se decidió poner la barra al centro para que se pudiera dar el uso tanto pues, de los cuatro lados. Ujú. Y se pone la parte de la cava que también se construyó por parte del despacho. Se realizó y se fabricó, para que él pudiera poner pues ahí lo que ocupa pues en el área del bar. Oye, está muy bien la cava, ¿eh? Fíjate, ¿cómo la construyes? ¿Con puro perfil cuadrado? Es perfil cuadrado, así es, a manera de cuadrícula, soldado uno con otro. Y me Y imagino que es económico, es económico. Sí, la ¿verdad? verdad es que es bastante económico y la verdad es que la apariencia que da es bastante buena. Está excelente, ¿eh? Sí, y aquí abajo pues se repite otra vez, era lo que te comentaba, lo de los muros de concreto. Ajá. Aquí es donde podemos notar cuál fue la primera prueba. Incluso si vemos, aquí está dónde fue el primer colado. Y a partir de aquí para arriba fue el segundo y luego ya fue el Ahí se ve, tercero. ¿verdad? El metro. Así es, aquí se va viendo uno, dos y luego Oye, y la entonces última parte. para amarrar con alambrón, ¿retapas el agujero del alambrón o No se no hay util- alambrón? no hubo alambrón, todo fue por parte de puntales, o sea, todo se hizo con puntales. Pero ¿cómo amarras el puntal a la... Él, se a las... clavaban, se clavaban los puntales a la cimbra Ajá. y lo que se hacía era más bien cortar la cabeza del clavo para que no se viera. Incluso si ponemos atención por ahí, se deben de ver las cabezas de los clavos, incluso aquí se ven algunos. Pero entonces todos los muros los colaste a 1 metro. Ibas colándolo metro, 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 o allá arriba ya fueron a 3. A tres. Los de abajo, los del sótano, fueron cada metro y arriba ya los hicimos de 3 Me llama metros. la atención cómo no se abre la cimbra si no tienes el alambrón amarrado, ¿verdad? Sí, fue un tema. Es que también como se hizo la parte del endulado, cada pieza iba amarrada una con otra. Ok. Y sin embargo, la verdad es que sí, al principio fue un tema complicado porque incluso colamos un metro
y sí, empujaba la Claro. cimbra. Entonces, pues fueron Reforzar. observaciones, ajá, y reflexionamos acerca de lo que estábamos haciendo para poderlo mejorar en las siguientes cimbras. Pero sí, por ahí te voy a compartir algunas imágenes para que Estaría las veas. buenísimo para ver la cimbra. La verdad es que se ve impresionante la cantidad de madera que se utilizó para poder simbrar un muro de este. Sí, como barcos, ¿verdad? Así es, tal cual. Buenísimo. ¿Y qué tenemos en la parte de atrás? En la Pareciera parte de atrás, que hay mucho programa. justo también queríamos dividir la parte que iba a ser como la más social de la parte de servicio. Esta originalmente iba a ser una recámara, pues después se convirtió en un gimnasio, ahorita la conocemos, y el baño. Al momento de trabajar en un sótano, pues también es muy difícil que todos los espacios queden iluminados y ventilados naturalmente. Y el único espacio que en la casa no pudimos resolver, o bueno, no se resolvió por la complejidad que tenía el terreno, fue el baño. Sin embargo, el baño quedó bastante bien. Tiene su extractor de aire y su iluminación. Y volvemos a repetir otra vez los mismos materiales Excelente. dentro del baño. Así es. Extracción mecánica, su regadera completa. Está muy amplio el espacio. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa de construcción? 270 metros cuadrados. Muy bien aprovechados. Sí. Con todo y el sótano. Con todo y el sótano, así es. Son 90 metros cuadrados por nivel. Excelente. Así es. Aquí se propuso un baño con regadera, porque como te comentaba originalmente, en la parte de abajo iba a haber una recámara que al final terminó siendo un gimnasio. Digo, el cliente ya le dio ese uso y la transformó en un gimnasio. Ah, ya entendí. Entonces eso es un patio, ¿verdad? Es el patio inglés. Así Pues es. perfecto. Así es. Ese es el cubo de luz que se transforma en un patio que en la parte de abajo que utilizamos para iluminar y ventilar esta parte de aquí. Excelente, ¿eh? Excelente. Le entra buena luz. Entra bastante luz, Ajá. así es. Y por las tardes incluso, si el sol alcanza a bañar parte del gimnasio. Sí te creo. Sí, la ¿Y verdad es que sí. cómo desalojan las aguas sanitarias, las pluviales? Por el drenaje, ¿verdad? ¿A qué altura, a qué profundidad va? El drenaje pasa por la parte posterior del terreno donde tenemos el jacuzzi. Ya veo. Entonces todas las aguas residuales se mandaron para la parte de atrás. La verdad es que no fue un tema No. complejo porque pues el sistema de drenaje o alcantarillado ya estaba por la parte de atrás, ya nada más fue la recolección y el vaciado. Excelente, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Muy bien planeado el fraccionamiento. Así es. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque si hubiera sido a nivel de calle, pues ya te metes en otros temas al Claro. momento de tener un sótano para poder desalojar toda el agua. Y esta recámara de muy buen tamaño, ¿verdad? O sea, esto iba a ser el closet. Esta parte de aquí va a ser el closet, así es. Pero todavía te queda, ¿como cuánto? ¿Como 4 metros de ancho? 4 metros, así es. 4 por 4 o 4 por 350. Así es, 4x4 queda. Y esta parte iba a ser la del closet y ya esta va a quedar como área libre. Oh, está buenísimo, ¿eh? Así es. Y de este lado tenemos Qué genial. Aquí lo que te comentaba justo de arriba, del espejo de agua, cuando el cliente lo vacía, queda como un jardín de piedras similar a este. Entonces la verdad es que sigue siendo un detalle bastante bueno. Se ve bien. Y se ve muy bien. El cliente, lo que te comentaba con lo de las artesanías de Michoacán, incluso trajo esta piña y él ya sabía que quería poner una piña en este lugar y se hizo pues este detalle para que él la pudiera colocar. Incluso se puso la iluminación para que luciera. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí es muy Queda muy bonito este vestíbulo, ¿verdad? Muy amplio para tanta puerta, pero se siente casi como patio, ¿verdad? Así es, era la intención de poder abrir justo todo el ventanal de la parte de atrás. Y era lo que quisimos lograr en toda la casa, que el espacio interior también fuera exterior, o sea, que no solo se contuviera, muy a diferencia de la fachada, que a lo mejor la podemos ver muy hermética, muy cerrada, lo quisimos lograr. Hay todo un universo aquí adentro, ¿verdad? Así Fuegos, bajas. Es como entrar a una gruta, ¿no? Que vas descubriendo. Y de repente hay agua. Ahí hasta abajo están plantas. Oh, está buenísima, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Y en esta parte de aquí tenemos la parte del cuarto de servicio y el patio de servicio. Aquí está el lavado. Aquí está el cuarto de lavado, así es una zona pequeña, pero suficiente. Muy funcional. Muy funcional, así es. ¿Cuánto le das de ancho al cuarto de lavado? Tiene 1.50. Ah, te vas al límite. Al límite, así es. Pero Sí, mira, tiene 1.50. aprovechas bien esta losa, ¿verdad? Para atender
Así es, esta losa que arriba es el baño, el medio baño Ajá. de la planta baja, se convierte en la losa para tener un patio cubierto y la parte que tenemos del vacío de luz se convierte en un patio al aire libre. Uf, jóvenes, aprendan bien de esta casa. Hay muchas lecciones aquí, ¿verdad? De cómo trabajar un terreno a A desnivel de desnivel. 4 metros, jugando con cada uno de los niveles, ¿verdad? Bien aprovechados con patios adelante, patios atrás. Sí, en un terreno así, cuando tiene sótano, pues sí, la verdad, la parte de la iluminación, como es un tema bastante complicado, entonces sí resolverlo a veces sí suele ser un poco difícil. Pues ese Así es el es. reto, ¿verdad? Ese es el Que haya reto. luz natural y ventilación en el sótano y en todos los niveles. Así es, sí. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo podamos contactar? Este es gerardoavila.arc. Buenísimo. Así es, esas son mis redes sociales, así me pueden encontrar en Instagram. Por favor, ahora, ¿cómo lo contrataron este proyecto el cliente? ¿Cómo fue? ¿Se contrató por administración o por precio alzado? Se contrató por precio alzado. El cliente, pues digo, nos buscó a la oficina, realizamos el proyecto y a partir de ahí, al momento de ver los costos, lo contratamos a precio alzado. Que nosotros creemos en la oficina que pues es una manera más fácil de llevar la obra. Así es, por metro cuadrado de construcción. ¿Cuál es la diferencia entre precio alzado y administración de obra? Precio alzado, uno le pone el precio o calcula el precio por metro cuadrado de construcción según los acabados, los materiales y el sistema constructivo que se va a utilizar. Y por administración de obra se cobra por el gasto de construcción. Se cobra un porcentaje, se establece un porcentaje y por cada cantidad que se gasta se saca el porcentaje y es la ganancia del arquitecto o la utilidad. Interesante. ¿Y por qué crees que es mejor el precio alzado? Digo, yo lo veo por el tema de la practicidad. La verdad es que es mucho más fácil Ujú. porque cuando es por administración, la parte de las cuentas suele ser bastante complicado con el cliente de estarlas realizando semana con semana o cada 15 días o cada que se establezca. Y por el tema del precio alzado, pues la verdad es que ya nada más establecen fechas para la entrega de recurso y pues ya también se va administrando el arquitecto según los avances que tenga. Aproximadamente, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado alzado ya de este proyecto? El proyecto se empezó a construir en el año 2023, digo el año para poner un poquito el contexto de los precios del año de construcción, alrededor de 17,000 pesos el metro cuadrado, entre 17 y 18,000 pesos. Excelente. Y si un cliente quisiera construir hoy, 2025, ¿cuál Con sería este tipo de acabados. con este tipo de acabados? Híjole, yo siento que sí, ya se anda elevando un poquito más, como ya rascándole ahí a los 20,000 pesos por metro cuadrado. Sí, sí te creo. Es que traes mucho mármol. Mucho mármol, así es. Y el tema del concreto, Y el concreto aparente. del concreto aparente, así es, también es pues sí es costoso. Encarece, claro. Así es, ¿Y totalmente. aquí sin barandal o le falta? Está propuesto en el Ajá. proyecto, sin embargo, el cliente ya no lo quiso poner. No fue por ningún tema más que por vista. Que quedara limpia la escalera. Que quedará limpia la escalera, así es. Sí se le comentó que puede ser un poco peligroso, pero ahora sí que el cliente lo quiso dejar de esta manera. ¿Qué dijo? Aquí no va a haber niños. Aquí no va a haber niños, así es. Y si hay, pues se cuiden. Así es. Y aquí en Es una esta verdad. parte se aprecia la triple altura, así es. Buena grieta. Claro, o sea, al final, ¿cuánto mide esta escalera de ancho? 1 metro. O sea, a los 8 metros del terreno le quitas 1 y eso te deja, ¿verdad? Esos 7 para aprovecharlos perfectamente. Así es. Y haces pasillos muy chicos para aprovechar también todas las recámaras. El área de la recámara, sí, te digo, aquí por el tema de las restricciones que no nos permiten volar y ganar un poco más de espacio, y el tema de la doble altura que se propuso en la parte de la sala, pues sí nos deja en la planta alta como un espacio más contenido en el que tenemos que resolver las 2 habitaciones que íbamos a colocar o diseñar acá en la parte de arriba. Esta de aquí es la recámara secundaria, con sus closets también de nogal. Un espacio aquí ya es un espacio más blanco. Se agradece también, ¿eh? Se agradece también, así es, sí, Esa claridad. totalmente.
Y aquí está el detalle que les comentaba de la fachada. Esta parte de aquí es el muro que se ve vertical en la fachada, que sirve como protección visual del exterior hacia el interior. Entonces se coloca la ventana. Como es fachada poniente, no hay problemas de iluminación o de incidencia solar porque al final en algunas horas del día alcanza a bañar el sol el interior de la casa y no hay de problemas de que se sienta oscura las habitaciones o de tener justo frente al ventanal el muro. Da ese espacio para poder tener la persiana abierta, pero que entre luz y tener la privacidad. Ya me dejaste pensando hacia dónde vas a ventilar la recámara principal, ¿verdad? Porque atrás ya no tenemos nada, porque está a la doble altura. Así es, fue un detalle interesante el que se realizó ahí y la verdad es que creo que lo logramos con éxito. Ahorita te lo presentamos. Y esta es la parte del baño, de la recámara secundaria. Otra vez repetimos los mismos acabados, que es la loseta cerámica en color negro, el travertino, y aquí agregamos lo que es el muro de concreto aparente, que es parte de la fachada. Todos los muros son de cemento blanco. Son de cemento blanco, así es. Excelente. Que eso todavía encarece más, ¿verdad? Encarece más, así es. Sube el precio de la inversión, pues. Muy bien, ¿eh? Me agrada el acabado en los muros, hasta el techo, te da una sensación pues, muy buena hechura, ¿verdad? La fabricación de todo esto se siente de buena calidad. Gracias. Sí se procuró tener esta atención al detalle con la intención de que ya se van a utilizar materiales que, pues, que son costosos, entonces pues que estuvieran bien colocados y que realmente lucieran. Buenísimo. Así es. Y esta es la parte de la recámara principal. Ah, buenazo. Así es como resolvimos el tema ¡Qué bien! de la iluminación y la ventilación. Volvimos a hacer este uso como este pequeño patio, este pequeño vacío interior. Pero también quisimos generar pues un espacio que nos permitiera ventilar bastante bien la habitación. Entonces pues es el tema de este ventanal, que cuando se abre pues entra bastante ventilación por esta parte de la casa. Está muy buena la idea, ¿eh? O sea, porque cualquier otro hubiese hecho la losa hasta chocar con el muro, Así es. ¿verdad? Y te hubieses quedado con una ventana de 1 metro. De 1 metro. Pero aquí te retraes, dejas 1 metro de patio y ventanal completo, le das unas jardineras y ganas esta vista increíble. Está buenísima. Así es, y sí, y justo el propósito de las jardineras pues también era para hacer el espacio exterior más evidente, que se percibiera la diferencia entre el interior y el exterior y al mismo tiempo se mimetizara cuando uno abre los ventanales. Sí, esas jardineras son súper importantes realmente Sí. ahí. Y están sobre la placa, ¿verdad? No están directamente sobre la losa ni nada. Por el tema del desagüe me refiero. Ok, sí está la placa, pero colocamos el desagüe cerca de cada una de las jardineras para que no hubiera problema con el escurrimiento y no hubiera humedades en las losas. Además de que se le dio el tratamiento correcto y se impermeabilizó antes de colocar la loseta para que no hubiera problemas de minaciones a los niveles inferiores. Excelente. Y aquí recuperas el metal, la placa oxidada. Así es la placa oxidada, así es, se recupera aquí en la recámara y se utiliza a manera de cabecera y de las mesas de noche, así es, que son las que dan el remate visual también a la cama. Genial. El muro de concreto también acá. El muro de concreto que es es el mismo muro de concreto que se ve desde la sala, el de la doble altura, entra hasta la recámara. En esta parte de acá tenemos el vestidor, que es un closet, vestidor bastante pequeño pero suficiente para el cliente. Él nos comentaba que no requería más y fue lo que se propuso y la verdad es que quedó bastante contento, bastante satisfecho. Así es. Es una casa a la medida, ¿verdad? Es un traje. Es un traje a la medida, así es. La casa se le hizo al cliente según los requerimientos que él tenía. Y fue que Fíjense, este proyecto. Este detalle también está bueno. O sea, aprovechaste el espacio para dejar regadera y después tina. Y tina, así es. Justo así. Y volvemos a repetir los mismos materiales que en los otros baños. Los remates visuales de travertino con el acento en color negro. Esta es una muy buena idea porque ahorras espacio, ¿verdad? Si hubieses tenido la regadera independiente de la tina, tienes doble circulación. Así es. Y aquí la reduces.
Así es. Prácticamente la regadera es el pasillo, ¿verdad? Así es, la regadera funciona como pasillo y como zona de acceso hacia la tina. Y también me gustaron las ventanas con estos sifones, ¿verdad? Así es, sí. Eran muy limpias. Sí, justo eso. A la parte de la tina, pues le pusimos ese remate visual para cuando el cliente haga uso de ella, no vea un muro dentro de un baño y pueda ver una jardinera. Sin embargo, esa ventana te da la suficiente privacidad para el momento que te estés bañando, no se vea hacia el exterior. ¿Y qué hay allá? De ese lado. De este lado, la Ese- recámara. Y esto de aquí es la jardinera que vemos de la Ah, recámara. claro, ya me perdí. Así es, sí. Como que con la vuelta aquí que di, de repente dije yo, la recámara está atrás de ti, pero no, No. está atrás de este muro. De Así acuerdo, es. de acuerdo. No, pues tiene doble uso esta jardinera, está buenísima. Así es, sí. Se contempló de esa manera para que también fuera un remate visual Ujú. dentro de la, La tina. dentro de la tina. Y le Así elevas es. un poquito, ¿verdad? Con esta Sí, escalón de travertino. así es, para hacer el cambio de nivel y pues luciera más y no se viera como solo un espacio plano. Los muebles de baño todos son similares, lo único que cambian es la medida. Es la base de enchapado en madera en hogar, la cubierta de granito y un lavamanos con su mezclador en color negro. Y los espejos también los repetimos y le damos el toque de iluminación en tono cálido para lograr esa calidez también dentro de los baños. Excelente. Y la taza, jóvenes, por si se preguntaban, está atrás de la puerta. Muy bien, muy, muy bien. Fíjate, esta casa pone en evidencia algo que siempre les comento a los alumnos, que cuando tienes una gran doble altura, pues es como una burbuja de aire Así adentro es. del espacio, ¿verdad? Entonces, contemplen eso, que la doble altura te va a quitar espacio del siguiente nivel, Del siguiente nivel. ¿verdad? Así es, sí, eso es cierto. Pero también se quiso aprovechar, fíjate que el cliente quería que no se pasaran mucho los ruidos de otras casas a su casa y como son fraccionamientos que tienen las casas una al lado de otra, quisimos usar como esos espacios de aire, esas bolsas de aire Ajá. entre la recámara. Uno que es hacia a la fachada posterior. Ah, claro, porque hay una calle allá abajo, ¿verdad? Hay una calle ahí abajo, así es la avenida principal que llega al Cierto. desarrollo, así es. De este lado tenemos la triple altura que también funciona como ese colchón, esa bolsa de aire. Ujú. De este lado tenemos la recámara principal y de aquel lado tenemos el baño. Entonces la recámara queda aislada al interior de la casa, sin embargo iluminada y ventilada de manera correcta y eso permite que el ruido de los vecinos no entre a la casa. Excelente, Así es. excelente, arquitecto Gerardo. No, pues muchísimas felicidades, arquitecto. La verdad que es una casa, aunque sea cuadrada, es redonda, ¿verdad? O sea, porque cumple, ¿verdad? Y encierra, yo creo que todos los aspectos de habitabilidad, de confort, de carácter, ¿no? Pues también de sensaciones, porque todas las texturas te dan una sensación, pues, constante, distinta, ¿no? A lo largo del proyecto. Y eso en conjugación con la luz, pues le da la magia a la casa. Así es. Pues felicidades, arquitecto. Muchísimas gracias por compartirla. Eh, ¿Cómo lo podemos contactar? Muchas gracias, Abraham. Me pueden encontrar en las redes sociales como gerardoavila.arc. Buenísimo, pues arquitecto, ojalá que podamos seguir conociendo más de sus obras, que pinta algo muy, muy interesante. Y fíjense, ya para terminar, aquí está el quiebre de la fachada, El ¿verdad? quiebre de la fachada, así es en esta parte de aquí. Es un detallito muy sencillo, pero que afuera sí se siente, ¿verdad? Que le quita lo plano. Así es, sí, y tener ese juego de planos en la fachada Ujú. para darle un poquito más de movimiento y que a pesar de que está recubierto del mismo mármol, sí se ve esa diferencia. Y ya no tiene zócalos, ¿verdad? Por lo que veo de repente en estos muros de mármol. No, en los de mármol no, ya no se colocaron zóclos, lo único que hizo fue sellarse para evitar que se mancharan, y el tema del polvo y todo eso. Excelente. Buenísimo, arquitecto. Vayan a darle amor a las redes sociales al arquitecto Gerardo. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cuatro Paredes, desde Morelia. ¡Adelante!